Continuamos con nuestro análisis de autómatas de pila, push-down autómatas o PDAs. Primero vamos a analizar unas operaciones básicas sobre las famosas pilas, los stacks. Podemos identificar las pilas con ciertos lenguajes y ciertas funciones sobre un alfabeto gamma del modo siguiente. En este caso, este alfabeto gamma, pues así lo identificamos porque matemáticamente la mayoría de autómatas en esta área de conocimiento lo referencian así, para cuando se hacen inmersos en lo que es la definición matemática de stacks o pilas. Pero este alfabeto, el alfabeto de la pila, vendría a ser, cuando definimos una pila, vendría a ser este. Bueno, comenzamos añadiendo un símbolo Z sub 0, pues que lo definen también los autores como que no está es parte de ese alfabeto, pero hace equipo con esos símbolos. Acá lo podemos ver. Acá he colocado un esquema de una pila para recrear el ejercicio, pero si observamos tenemos este Z sub 0 acá, que viene a ser más como el fondo de la pila, no es que esté vacía, o ya que se toma de forma diferente, el fondo de la pila. Entonces surgen unas funciones que aplicamos sobre los stacks o pilas así. Bueno, la primera es empty. Eso significa vacía, es decir, cuando esa cinta, esa pila está vacía. Entonces la definen como el fondo de la pila concatenado con ese conjunto estrella de Klein en el alfabeto, en la que podemos decir que un 1 lo tomaríamos como el fondo de la pila y un 0 como algo que no sea fondo de pila o vacía, es decir, que no sea vacía, que tenga algún elemento. Entonces, esa empty la definimos como el fondo de la pila si le agregamos cualquier símbolo, cualquier cadena que pertenezca acá a este alfabeto, nos dará 1, o sea, será vacía si esa cadena es vacía. Y en otro caso será 0. Entonces, básicamente nos dice que la función, el estado vacío de esa cinta, de esa cadena, nos dice que es aceptado o es válido o se identifica como tal cuando cuando una palabra que se le introduzca o unos símbolos que se le introduzcan en ese tope sean vacíos y que parta del fondo de la pila. Otra de las funciones o de los estados es el top, es decir, el tope de la pila, la parte superior. Entonces también lo definen como un fondo de la pila concatenado con el alfabeto de la pila dentro del conjunto universal de estrella de Klein, pero ese alfabeto lo unen con la cadena vacía mediante lo siguiente. Si tenemos un fondo de pila, una pila que tiene un fondo con una cadena que pertenezca a ese alfabeto universal de la pila, con W igual a W1 a WN, es decir, muchas cadenas, muchos símbolos sobre esa pila, y que pertenezcan, esos símbolos, esas cadenas que pertenezcan al alfabeto de la pila, entonces será válido el top, es decir, será un tope la pila, ¿sí? Si esa cadena que pertenece a ese alfabeto, ¿sí? O las múltiples cadenas y que pertenecen a ese alfabeto sean diferentes de vacío. Entonces, será cuando acá tengamos muchos de estos símbolos y que sea diferente de vacío, es decir, que no esté desocupada esta, esta pila, y que su último símbolo sea definido como el top o el top, que es el último que se lee, el último que se escribe según la norma FIFO. Bueno, otro término es el push, que significa apilar, empujar una pila encima de otra, es decir, cuando yo agrego elementos.
Entonces ese push también está definido parte desde el fondo de la pila con un alfabeto de esa pila, donde ese alfabeto, ¿sí? Al ser multiplicado por ese fondo de pila, nos va a dar, se van a concatenar va a ser la suma del fondo más los posibles símbolos que me dé el lenguaje universal de ese alfabeto. Mediante la siguiente regla, lo mismo, nos dan una pila igual que en el anterior análisis para el top, con muchas cadenas que yo puedo agregar y en este caso solamente que definen, dentro de esa cadena definen una palabra A, cualquier palabra A, que pertenezca a ese conjunto de símbolos del alfabeto universal, dada mediante A que puede ser de A1 a la R, una o muchas palabras. Entonces, es válido apilar, empujar esa palabra dentro de esa pila, ¿sí? Cuando desde la base y en su orden vamos adicionando esas palabras de abajo hacia arriba y que de todas maneras sigan perteneciendo a ese conjunto de el símbolo base de la pila con el alfabeto universal de la pila. Básicamente lo que nos define es que acá hay un orden de inserción de abajo hacia arriba y que esas palabras o esos símbolos deben pertenecer a este alfabeto. Y finalmente esta función pop, que básicamente es extraer, quitar de la pila, por eso acá sus iniciales pull out de pop, se define así. eh, Como la base de esa pila, ¿sí? Concatenada con el mismo alfabeto de esa pila, tal que esa base de esa pila, concatenada con ese mismo alfabeto, nos puede dar la siguiente regla. Entonces, nos da la misma pila de ejemplo que para la demostración del push y del top, pero se define como el resultado de eliminar de pop, eliminar el top, es decir, quitar desde la parte de arriba elemento por elemento, ¿sí? Y a eso es lo que le llaman la extracción de la pila, la extracción de los elementos de la pila. Bueno, eran unas reglas básicas de, para los stacks, pero pues acá vamos a traer a referencia el ejercicio que nos dice que diseñemos un autómata de pila que reconozca exactamente las cadenas de tipo a la n, b a la n para cualquier número natural n. Entonces, de la simulación que nos solicita el ejercicio, el JFLab nos permite crear acá pushdown autómatas de pila. Bueno, para el siguiente video entonces desarrollamos esta parte y aclaramos mejor algunos recorridos que se hacen con estas cintas, ya con el simulador y con esta parte gráfica. Muchas gracias.